Buenas a todos, despertados. Quería daros las gracias primero por estar aquí, por todos los que os estáis suscribiendo cada vez más en el canal, cada vez somos un poquito más. Como siempre os digo, no tengo ninguna perspectiva de gente que lo ve, de números, de tal. La única intención que hay en estos vídeos es compartir mis experiencias, compartir mi información y a quien le pueda servir, pues me sentiré agradecido y feliz de poder haber podido contribuir pues en la evolución de alguna persona. Hoy quiero hacer un vídeo que para mí es importante porque creo que es uno de los conceptos que nombramos mucho, pero no lo llegamos a concebir a veces de la forma que es necesaria, ¿no? Es como esas expresiones que tenemos como muletillas, ¿no? Y que a veces no sabemos ni el significado real de esa expresión, ¿no? Y hablo de la fe, del concepto de la fe. Yo he llegado a escuchar incluso que la fe es el consuelo de la gente que tiene miedo, ¿no? De los que están con miedo, se consuelan con la creencia de que hay una energía, de que hay unas fuerzas sobrenaturales, que hay unos dioses, unas religiones, ¿no? También como religión también lo creen, ¿no? El aferrarse a la creencia de algo para tener un consuelo, ¿no? Y sobre todo por eso dicen que es el consuelo de los que tienen miedo, ¿no? De los temorosos. Y yo creo que, bueno, que esa opinión es subjetiva, cada individuo la va a entender a su manera. Yo no la percibo de esa manera. Puedo entender la persona que niega una creencia, sea lo que sea una figura religiosa, sea al universo, a la fuente de la creación, sea a la que uno pueda llegar a creer, y que haya gente que reniegue de esas creencias pues simplemente porque a lo mejor creen que son personas más racionales, son personas más lógicas, son personas que necesitan a lo mejor pues pruebas empíricas para poder creer algo, ¿no? Hay mucha gente que si no ve no cree, ¿no? Ya lo dice el refrán, ¿no? Entonces, como la percepción y la opinión es subjetiva, no abro un debate para cuestionar el que no cree como para cuestionar el que cree. Yo hablo de mi experiencia. Yo soy creyente, siempre lo he sido. Al principio he de reconocer que en mi etapa de infancia lo era mucho. Cuando llegas a la adolescencia empiezas a tener pues empiezas a pasar por ciertos procesos, ¿no? Como la pérdida de familiares, ¿no? Te generan esas dudas, ¿no? De si existe o no existe. Yo creo que todo el mundo hay una etapa que se comprende sobre todo al final de la infancia y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde muchos pues se les crean dudas, y muchos también lamentablemente pues pierden la fe y dejan de creer y se vuelven agnósticos o ateos, ¿no? Es lícito, cada uno percibe sus procesos y los procesos que ocurren en su vida los percibe a su manera y toma las decisiones como propio individuo cree, ¿no? Por eso existe el libre albedrío, ¿no? Pero la fe yo creo que es mucho más que el consuelo de los temorosos. La fe es creer en que no solo tú tienes las riendas de tu vida, es creer que hay fuerzas, hay figuras religiosas como los dioses, ¿no? O como otro tipo de figuras representadas en otras religiones, ¿no? Como hindús o asiáticas, pero que hay ciertas figuras que nos protegen, que nos cuidan. No veo que haya nada malo en creer eso, porque al fin y al cabo, si la fe hace que las personas puedan llevar la vida de una manera más sostenible, más en armonía, más en paz, más con esa voluntad de ayuda que tanto
falta. Sí es cierto que con las situaciones que estamos viviendo últimamente en este mundo, esa voluntad de ayuda se está despertando, pero es cierto que llevamos muchísimos años en un instinto, y me refiero a la sociedad global, en un instinto de supervivencia donde prima el individuo antes que la sociedad, donde nos enseñan o nos quieren hacer creer que realmente hemos de pensar en nosotros mismos antes que en el prójimo. Y esto lo habéis visto todos, no solo yo, sino en todo el mundo se ha generalizado ese instinto de supervivencia, ¿no? Ese cerebro reptiliano que tenemos, ¿no? que nos hace estar en alertas creadas por ciertas personas que tienen poder, que tienen mando y que, bueno, que son causantes de ciertos conflictos y situaciones mundiales, y por intereses económicos, políticos, ¿no? Nos generan esos miedos, ¿no? Y nos sale ese instinto de supervivencia, ¿no? Del ser prehistórico, ¿no? Donde no habían otras necesidades que comer, respirar, vivir, y no había nada más que eso, ¿no? Y estaban pues en un momento de la evolución de la Tierra donde no tenían las estructuras que tenemos ahora, no tenían el razonamiento que tenemos ahora, donde convivían pues con especies que eran predominantes y eran atacantes, y volvemos un poco a ese cerebro que digo reptiliano, de sistema de supervivencia, ¿no? Entonces, si la fe ayuda a que las personas acojan los procesos de su vida, y cuando me refiero a acoger los procesos de su vida, no me refiero a la parte buena, ¿no? Porque tener fe en los momentos buenos lo puede tener cualquiera, no cuesta nada tener fe cuando todo te va bien, cuando todo te ilumina y el camino se hace llano y fácil y con vistas hermosas. Ahí no cuesta nada tener fe. Yo creo que la fe se demuestra cuando el camino es rocoso, cuando hay montañas que subir, cuando ya no es tan bonito el paisaje. Entonces yo creo que ahí se demuestra la fe real, la fe verdadera de la persona. Y si en esos momentos duros, en esos procesos duros que la vida nos trae, porque no dejan de ser aprendizajes, si en esos momentos la fe nos ayuda a sobrepasar esos momentos de una manera más llevadera, me parece perfecto, me parece un regalo en mi caso de Dios, pero en vuestro caso de la fe que proceséis, ¿no? O de la energía en la que creáis. Creo que es un regalo, porque al fin y al cabo la fe lo que hace es conectarte con esa parte divina, esa parte esencial de luz que todos llevamos en nuestro interior, y que la gran mayoría lo llevan tan tapado, ¿no? por todas esas creencias terrenales que nos han hecho creer, por esos egos que mostramos tener desde bien pequeñitos, ¿no? Entonces la fe nos conecta con esa parte humana, esa parte bondadosa, donde intentamos ayudar y donde nos intentamos ayudar a nosotros mismos para estar mejor con nosotros mismos. La fe te hace alegrarte porque un día ves el sol, pero también te hace alegrar porque un día llueve. La fe te hace mirar a tu alrededor y hacerte ver que no necesitas tanto como la sociedad te marca o te enseña, ¿no? Que no es necesario tener tantas cosas para ser feliz, que con muy poco uno puede ser feliz. Y eso es fe. Fe es también quizá cuando miras a tu alrededor y ves la grandeza de todo aquello que tienes. Y cuando me refiero a la grandeza, me refiero a la grandeza de todo, a la grandeza a nivel de la naturaleza, a nivel de los mares, a nivel de las montañas, de los animales, de las mismas personas. Ya no las que nos rodean en nuestro vínculo familiar o social, sino todas las personas, ver la divinidad en ellas, ver
ver la deidad de todo, del lugar donde vives, sea una ciudad, sea un pueblo, da igual, ser agradecido por todo aquello que tienes, por todo aquello que tienes. Eso para mí es fe. Y cuando te das cuenta y agradeces todo aquello que tienes, la vida coge otra dirección. Cuando te sientes apoyado, te sientes querido, cuando gracias a esos cambios que hacemos en este despertar, en este desarrollo emocional, espiritual, cuando empezamos a modificar nuestras conductas, empezamos a dejar un poco de lado el ego y las creencias que nos hemos ido creyendo con el pasar del tiempo, nuestra conducta cambia. Y al cambiar nuestra conducta, la conducta de las personas de alrededor también cambia hacia nosotros. Y empezamos a ver, es como si, ¿cómo lo podría explicar? Es como si a toda la paleta de los colores primarios, o todos los colores, todas las combinaciones de colores que se puedan llegar a crear, apareciera uno nuevo. Y ese es el color con el que empiezas a ver la vida. La fe te hace darte cuenta de que la vida no es para siempre. Tenemos esa creencia que intentamos esconder e intentamos no afrontar, ¿no? De que la vida no es efímera, y la vida es efímera. La vida tiene un momento de inicio y un momento de final. Y de los que reconocen que la vida es efímera, muchos la contemplan como un proceso largo, a lo que más o menos estipula la edad de la mortalidad del país en el que ahora mismo estéis, ¿no? Pero la fe aún es más. La fe es darte cuenta y aceptar que la vida es efímera, pero que no es necesario cumplir todo ese ciclo que en nuestra cabeza entendemos porque queremos cumplir metas. Y no hablo de metas materiales, de metas de logros laborables, sino metas pues de ayuda, de disfrutar de la vida, de vivir una vida sostenible, de vivir una vida en paz y en armonía, perdón. No, la fe te hace darte cuenta, y cuando me refiero a eso me refiero al apego que hay hacia la vida, porque el apego existe hacia las personas, hacia lo material, hacia las relaciones, hacia muchas cosas, pero una de ellas es la vida, el apego a la vida, ¿no? Cuando nos apegamos a la vida, no aceptamos la muerte como un proceso de ella, y inevitablemente, como dice aquel refrán, no hay nada en la vida tan seguro como la muerte, ¿no? Entonces, la fe yo creo que te hace darte cuenta de que esta experiencia que venimos a vivir, donde venimos a evolucionar, donde venimos a afrontar ciertos procesos para nuestra evolución como almas, ¿no? Desde una parte más espiritual, la fe te hace darte cuenta de que en cualquier momento ese proceso acaba, que no tienes por qué cumplir ese ciclo que habías imaginado y que hablábamos hace unos momentos, sino de que en cualquier momento esa experiencia, por lo que sea, termina. Y cuando llegas al punto de aceptar esa realidad y de aceptar de que si eso pasara en tu proceso, en tu experiencia, serías feliz por todo aquello que has hecho con anterioridad, por si hiciéramos una memoria a nuestro pasado y si llegara ese momento nos sintiéramos felices porque hubiéramos sentido que hemos vivido una vida plena, ahí nos daríamos cuenta de que ya no existe apego a la vida. La vida es algo maravilloso. Puedo entender que haya personas que por sus procesos, por sus estados emocionales, no contemplen la vida como ese proceso tan hermoso y ese regalo divino que nos entregan, porque sé que debido a ciertos trastornos uno puede llegar a ver la vida como un martirio, por decirlo, como un proceso de duelo.
¿vale? Pero apartando esas personas que por razones obvias y que no estando en plena conciencia de sus actitudes o de sus estados emocionales, cuando una persona está libre de ese tipo de cargas emocionales, de ese tipo de pensamientos negativos, cuando una persona está en una estabilidad lineal en lo que se refiere a la gestión de sus emociones, creo que el sentir ese desapego de la vida es súper importante, porque mantener un apego a la vida, no reconociendo la muerte, no aceptándola, lo que va a hacer es que vamos a vivir muriendo. Vamos a estar siempre pendientes. Sé que muchos en vuestro interior ahora mismo estaréis pensando, es cierto, la gran mayoría de la población mundial tiene pánico a la muerte. No se habla de la muerte, no se normaliza. En otras culturas sí que es cierto que se normaliza más que por ejemplo en la europea. Pero todo el mundo tiene ese miedo por ese pensamiento de no he podido aprovechar, no he hecho todo lo que quería. Y a raíz de ese miedo se genera el apego a la vida, el creer que la vida no es efímera, sino que es para siempre, ¿no? Y creo que cuando uno llega a ese momento de desapego de la vida, es cuando empieza a vivir. Cuando la vida te pone en un proceso duro, cuando se suele decir le ves las orejas al lobo, la gran mayoría de personas llega un momento que por la situación que están viviendo, porque no les queda más remedio, se quitan las vendas de los ojos, afrontan esas situaciones, esos procesos y aceptan la posibilidad de un desencarnamiento antes de lo que a lo mejor ellos contemplaban, ¿no? Pero cuando esos procesos se liberan y esos procesos se sanan, esas personas tienen para mí el segundo regalo mejor de la vida, que es cuando el miedo a la muerte les desaparece. Y si veis muchos casos, que hay muchos casos sobre todo de gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, lo que son las FMs, fijaros que todos en común tienen una cosa, sus relatos eran totalmente distintos unos a otros, sus experiencias eran distintas, pero en la cosa que siempre, siempre todos coinciden es que a raíz de esa experiencia cercana a la muerte, se les va el miedo a la muerte y empiezan a vivir la vida. Entonces reconocen que ahí, a partir de ahí, es cuando ellos empiezan a vivir la vida. Entonces, para mí, la fe es llegar a ese punto de desapego. También una de las partes de la fe es llegar a ese punto de desapego de la vida sin tener que pasar por un proceso como los que estábamos hablando ahora, ¿no? Un proceso negativo, un proceso de índole muy elevado, como para que la persona pues acepte y entienda y consiga ese desapego. Entonces, para mí la fe son muchas cosas. Si algunos quieren llamarle el consuelo de los temerosos, lo veo lícito, no lo comparto, pero lo acepto, que hayan personas que piensen que esto es así, pero realmente creo que cuando empiezas a vivir en paz y armonía, cuando empiezas a evolucionar, cuando empiezas a darte cuenta de que has vivido bajo unas creencias que no te estaban llevando por un buen camino, cuando aceptas y aparte, porque yo tengo la gran suerte de que desperté y tuve mi llamado, desperté. También es cierto que fue después de una temporada mala, y supongo que llegó un momento que llegué a tocar fondo y ya solo me quedaba o quedarme ahí o subir para arriba, y en ese momento tuve la gran suerte de que recibí ese llamado y sin forzarlo empecé a despertar y me empecé a dar cuenta de todos los cambios que estaban empezando a procederse en mí, a todas las cosas que estaba empezando a sentir, a vibrar. Y para mí eso fue el mejor regalo que me han hecho realmente, porque
gracias, como todos los que estáis viendo este vídeo, entiendo que estáis en el mismo proceso. Yo aparte tuve la gran suerte de poder tener demostraciones de que todo aquello que sentía, veía, percibía, escuchaba, era cierto. Como ya os comenté en un vídeo, tengo la gran suerte de poder canalizar, de poder recibir mensajes de mis seres queridos fallecidos, de seres de otras personas, mensajes de figuras de alta vibración. Y como cualquier persona, y ya comentaba en ese vídeo, al principio cuestionaba todo, dudaba de todo, pensaba que yo estaba perdiendo la cabeza realmente, que estaba teniendo un trastorno psicológico, y te asustas porque no entiendes nada de lo que ves, escuchas, percibes, no entiendes nada de lo que está pasando hasta que no empiezas a tomar conciencia, empiezas a buscar información, empiezas a hablar con personas y te van orientando, ¿no? Entonces yo tengo la gran suerte de que todo aquello que a mí se me ha dicho lo he podido contrastar. Mensajes de cosas que yo no tenía ni la más mínima idea, cosas textuales, cosas puntuales, que yo no tenía conciencia de ellos, ni tenía información, ni tenía estudios para poder decir que a lo mejor lo hubiera estudiado en su día, o no tenía conciencia, cosas muy puntuales. Las he podido contrastar todas y realmente descubrir que todo aquello que he escuchado, percibido o visto, he podido verificar su veracidad. Y eso a mí es un extra para creer que todo aquello que sentimos todos nosotros es cierto. Entonces, si todo aquello que he podido verificar me lleva a la conclusión de que todo es cierto, es verídico, me lleva a la misma conclusión de que la fe existe y de que la fe es buena y que la fe realmente ayuda a las personas, y me quedo solo con eso, con que sirva para que muchas personas pasen su proceso vital de una manera más armoniosa y más en paz consigo mismo y con la gente alrededor, y con la gente que no es de alrededor pero que se nos cruza en el camino nuestro, ¿no? Y esta es mi opinión sobre lo que es la fe. Cada uno tendréis la vuestra. Me gustaría que si alguno quisiera añadir algo más o dar su punto de vista, me gustaría realmente empezar a recibir pues algún mensaje para saber si os interesa este tema y qué opiniones tenéis, porque como siempre os digo, yo también quiero aprender de todos aquellos que veis estos vídeos, también quiero aprender de vosotros. Entonces pues me gustaría que si alguien quisiera pues pusiera su opinión en los comentarios. Y hasta aquí pues dejamos este vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo. Daros las gracias como siempre a todos los que veis hasta el final, a todos los que compartís. Si podéis compartirlo no cuesta nada y ayudáis a que a más personas lleguemos o lleguen estos mensajes, no como yo, como Jordi, sino como mensaje necesario para empezar a abrir los ojos y la mente de las personas, ¿no? Y deciros que espero que paséis muy buena semana, que nos veremos la semana que viene, que Dios os bendiga o vuestra creencia os bendiga, os traiga mucho amor, y que recordad siempre que crear vuestra propia realidad, vuestro propio criterio, que eso es lo que más fuerte os hará. Pues hasta la semana que viene, nos vemos a todos. Hasta luego.